Bueno, hasta aquí hemos visto qué es un banco de datos personales, cuáles son los titulares de los datos personales y cuáles son las normas que actualmente regulan a los datos personales en el sistema peruano. Ahora, en esta segunda parte, les voy a hablar acerca de lo que había quedado pendiente, que son las excepciones al consentimiento. Habíamos visto que el consentimiento es un principio fundamental del tratamiento de los datos personales. Vamos a hablar un poco de los derechos de los titulares de los datos personales, es decir, de los titulares de la información, y las obligaciones que tiene cada uno de los bancos de datos personales. Y por último vamos a hablar un poco de lo que es el flujo transfronterizo de la información. Entonces, habíamos dicho que todo el tratamiento de datos personales tiene que contar con el consentimiento del titular de la información. Es decir, yo manejo la información de mis clientes, manejo la información de mis empleados, ellos me tienen que autorizar para que yo pueda tratar o manejar la información. Dicho consentimiento tiene que ser expreso, inequívoco y previo al tratamiento de los datos personales. Adicionalmente, no existe una regla para que se brinde este consentimiento, es decir, el consentimiento puede ser brindado por escrito, puede ser brindado verbalmente, pero tiene que ser expreso. No existe una formalidad, salvo para los datos sensibles. Los datos sensibles, como habíamos dicho, son aquellos que tienen que ver más con temas que definen al titular de los datos, como son el origen racial, las convicciones políticas. Entonces, esta información, el consentimiento para el tratamiento de esta información, tiene que ser de todas maneras otorgado por escrito. Adicionalmente, como les había comentado, tenemos ciertas excepciones al consentimiento, ¿no? Dentro de las principales excepciones están los temas de información que tienen que ver, por ejemplo, con la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Es decir, si yo estoy tratando información que tiene que ver con información que tengo que brindar a la autoridad respecto para prevenir temas de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, estoy exceptuada de contar con el consentimiento del titular. Otra de las excepciones es que tengan que ver con información de acceso público. Es decir, si yo he obtenido la información del titular a través de medios públicos de acceso público, por ejemplo, registros públicos, por ejemplo, centrales de riesgo, entonces no se exceptúa de contar con el consentimiento del titular. Otra excepción vendría a ser aquella información que tenga que ver con la solvencia patrimonial y de crédito de las personas. Por ejemplo, tenemos los buró aquí, que son las centrales privadas de riesgos, que manejan información de las personas respecto a temas patrimoniales y de crédito. Entonces, si yo accedo a esa información, no necesito contar con el consentimiento del titular. Y otra excepción muy importante es aquella que se refiere a si yo necesito esa información para perfeccionar, para elaborar, para suscribir un contrato del cual el titular sea parte. Es decir, si yo voy a contratar y necesito cierta información para ese contrato, entonces no es necesario que la persona me dé su consentimiento para manejar ese tipo de información. ¿Sí? Bueno, eso es respecto a lo que tiene que ver con las limitaciones al consentimiento, como habíamos visto. Y ahora les quiero hablar un poco respecto de las obligaciones que tienen tanto los bancos de datos personales como los derechos con los que cuenta el titular de la información. Entonces, vamos a ver primero los derechos de los titulares de los datos personales. El primer derecho con el que cuentan es el derecho a la información. Este derecho es muy importante, ¿por qué? Porque a través de este derecho el titular se informa de cómo el banco de datos personales va a utilizar su información. Es decir, cuando
el titular proporciona la información al banco de datos personales, tiene que ser informado de la dirección del banco de datos personales, su inscripción ante la autoridad. Tiene que ser informado de la finalidad para la cual se van a tratar sus datos personales. Tiene que ser informado respecto de el tiempo que va a ser tratada la información que está otorgando al banco de datos personales. Es decir, este derecho le da al titular las condiciones para que pueda decidir aceptar o no aceptar proporcionar la información al banco de datos personales. Luego está el derecho de acceso. Este derecho se refiere a aquella facultad que tiene el titular de los datos personales a pedirle al banco de datos personales que trata su información. Es decir, yo te proporciono mi información, pero ok, tú me tienes que proporcionar a mí, a ver, qué es lo que estás tratando, ¿no? Tienes mi nombre, tienes mi documento de identidad, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque los datos personales no solamente se nutren de la información que les dan los titulares, sino que además se nutren, como hemos visto, de fuentes de acceso público, se pueden nutrir de otro tipo de fuentes. Entonces yo, como titular de la información que están tratando, tengo derecho a exigir que el banco de datos personales me indique o me informe qué es lo que está tratando. Otro derecho es aquel derecho que le da la facultad para solicitar al banco de datos personales suprimir, modificar, cancelar inclusive la información que está tratando cuando lo considere pertinente. Es decir, si el banco de datos personales tiene una información errónea, tiene una información falsa, tiene una información incompleta o una información que ya no cumple con la finalidad para la que fue recabada, yo como titular de los datos personales tengo el derecho a exigir que esa información sea o modificada o suprimida o actualizada, etcétera, ¿no? Este es un derecho muy importante con el que cuenta. Y adicionalmente tienen los derechos de oponerse al tratamiento de los datos, es decir, cuando los bancos de datos acceden a información pública, el titular, a pesar de que no hay, y cuando el titular no haya dado su consentimiento, a pesar de que el banco no necesite el consentimiento, el titular puede oponerse a que se trate esa información por no haber sido de su conveniencia. Otro de los derechos es aquel que le brinda la facultad a los titulares de los datos personales de oponerse a su tratamiento por no considerar que sea adecuado a él o que se vea perjudicado con el tratamiento de sus datos, del tratamiento de sus datos personales, ¿no? Entonces, vemos que ahí los bancos de datos personales tienen que cumplir con una serie de obligaciones para facilitar o para hacer cumplir los derechos a los que los titulares de la información tienen acceso, ¿no? Están protegidos por la norma, por esta norma sobre protección de datos personales. Y junto con esto vienen aquellas obligaciones, ¿no? de los bancos de datos personales, ya sean empresas, ya sean entidades públicas o ya sean personas naturales que traten la información de personas naturales, ¿no? Entonces, como primera obligación es la de, obviamente, recabar el consentimiento previo, expreso e inequívoco del titular, salvo las excepciones que hemos visto previamente, ¿no? Otro de los derechos es el de tratar la información de manera que tengan datos actualizados, que tengan datos específicos, que los datos que traten sean de calidad, como lo habíamos dicho, que no vengan de información incompleta, falsa, etcétera, ¿no? Y otra de las obligaciones que tiene que ver con la que acabamos de explicar es la obligación de recabar la información de fuentes legítimas, legales, no por medios fraudulentos, ¿no? Otra de las obligaciones vendría a ser el de asegurar la seguridad, valga la redundancia, de la información que se está tratando en sus bancos de datos personales.
Y así todas las obligaciones que le corresponden a los bancos de datos personales tienen que ver justamente con los derechos que ejercen cada uno de los titulares de los datos personales. Y por último, hablamos un poco del flujo transfronterizo de información. ¿Qué es el flujo transfronterizo de información? Es aquella transferencia de los datos personales que maneja un banco de datos que se encuentra en territorio nacional. Entre paréntesis, vamos a hacer un paréntesis para recalcar que obviamente esta legislación aplica a los bancos de datos que se encuentran en territorio nacional únicamente. Entonces, este flujo transfronterizo se refiere a ese traspaso de información del territorio nacional hacia el exterior. Es decir, por ejemplo, una empresa que tiene su casa matriz en el exterior, entonces la subsidiaria que se encuentra acá le traslada información. Para esto es necesario, o sea, la ley permite esta transferencia, este flujo transfronterizo de información, siempre que el país destinatario cumpla con las medidas adecuadas conforme a la ley. Es decir, que el país destinatario cuente con las normas, con los convenios necesarios que, que cumplan con todos los estándares de nuestra legislación nacional. De no ser así, de tratarse de un flujo transfronterizo cuyo país destinatario no cuente con dichas normas o principios, el banco de datos personales, territorio nacional, tiene que demostrar ante la autoridad, ya sea mediante un convenio, mediante un contrato, que el destinatario va a cumplir con todas las características y con todas las recomendaciones y con todas las disposiciones de la normativa interna local. Sí, como excepciones a esta, digamos, a esta demostración del cumplimiento, simplemente tenemos el consentimiento, es decir, si el titular de los datos ha consentido el flujo transfronterizo, entonces ya no va a ser necesario para el banco demostrar que el destinatario cumple con todo lo que acabamos de decir. Creo que lo que hemos alcanzado hasta aquí son algunos de los puntos más importantes que tiene nuestra legislación a nivel local. La autoridad nacional, que está a cargo del Ministerio de Justicia, inscribe tanto a los bancos de datos personales de administración pública como aquellos de administración privada, y además inscribe códigos de conducta, ¿no? Códigos de conducta que pueden tener los bancos de datos personales para un mejor desenvolvimiento de todas estas obligaciones que hemos mencionado anteriormente. Y creo que eso sería todo.